Muy buenas noches, señoras y señores. Siguiendo este martes, conociendo a los candidatos, hoy tenemos un candidato muy importante, ha sido parlamentario, ha sido ministro del Poder Ejecutivo y con una vasta trayectoria en el ámbito político. Nos visita esta noche el doctor Efraín Alegre, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer de poder compartir esta mesa, este debate, así que contento y estamos a tu disposición, mi querido amigo. Doctor, ¿cómo se presenta estas elecciones? ¿Contra qué se lucha? Siempre se busca, toda elección supone un cambio, un continuismo. ¿Cuál es el sistema que a su criterio está en este momento instalado y cuál es el peligro de que siga? Lo hemos escuchado y lo hemos seguido en algunas de sus declaraciones, de que siga empotrado este modelo de gobierno que está gobernando a partir del año 2013. Bueno, yo creo que este es un momento importante de análisis y debate y de sacar conclusiones. Es cierto que está fuertemente vinculado por el modelo que se ha instalado en este último periodo, pero que creo que tampoco podemos dejar de pensar en todo este proceso que se inicia a partir de la constituyente del 92. Me parece que luego de la dictadura se había instalado un debate interesante, se estableció una constitución. Estamos a 25 años, me parece momento oportuno de evaluar aquellos resultados que hemos tenido con esta legislación, con esta Carta Magna y las que requieren una revisión. Así que no solamente este modelo inmediato que deja el gobierno de Cartes, que tiene una serie de aspectos para nosotros preocupantes en materia de seguridad, en materia de pobreza, en fin, en varios aspectos que lo vamos a estar tocando, pero creo que no tenemos que perder de vista el contexto. A mí me parece que este es un momento, el 2018 es un momento de cambio, un momento de abrir un gran debate nacional sobre varios temas centrales que merecen ser objeto de una revisión y que debe ser objeto de un gran acuerdo de todos los sectores, de un gran pacto, de un nuevo contrato social que no solamente refiere a revisar la Constitución, sino ver varios temas. Creo que hay cosas que sí, que tenemos que pensar y que requiere la reforma constitucional, como es el caso de la justicia. Me parece que la justicia hoy, el sistema que está vigente, no ha dado los resultados esperados. Tenemos una justicia domesticada al poder político, tenemos una justicia corrupta. Es el tiempo de revisar y de plantear un modelo diferente. Doctor, Sí, hay un punto de inflexión. Habló sobre el tema de la reforma constitucional, que evidentemente es un tema que a menudo se trae y que este gobierno, a diferencia de otros, ha llevado a un límite que pocos podían sospechar. Sí. El 31 de marzo supone un punto de quiebre para generar justamente ese momento del cual usted está hablando. Creo que la ciudadanía en ese momento no estaba consciente hasta que ve televisado el tema del ataque de un policía hacia un diputado nacional, hacia un presidente de un partido y lógicamente los hechos trágicos de aquella madrugada que siguen sin ser esclarecidos. Es un punto de inflexión del cual uno puede decir, aquí se nota que hemos llegado a un límite en el cual no podemos volver a ni siquiera acercarnos. Bueno, yo creo que es un punto que expresa de una manera muy cruda una serie de aspectos que muestran nuestra institucionalidad bastante debilitada. Desde luego, en primer lugar, yo creo que si analizamos de la perspectiva del mismo proyecto de reelección del presidente Cartes, entonces podemos decir que finalmente, bueno, que fue el caso que se ha llevado al límite extremo. Otros candidatos han planteado el debate de la reelección por caminos de la enmienda, que creemos no es el que corresponde, pero han planteado, han debatido, pero ante una opinión pública manifiestamente contraria han respetado esa opinión. Este fue el caso donde se ha llevado a límites y a situaciones extremas. No solamente nos ha instalado por 6 meses el debate, sino que luego de producirse en circunstancias bastante extrañas, rompiendo la institucionalidad del Congreso, luego atropellando con mucha violencia. Esa noche lo acontecido en el Partido Liberal Radical Auténtico, bien decís,
marca un punto de inflexión. No es posible que en este tiempo de democracia podamos permitir, admitir o tolerar que se atropelle una institución partidaria de madrugada, sin orden judicial, a balazos, con todos los abusos que uno se puede imaginar cometidos contra las personas que estaban en ese momento en el partido y por supuesto la muerte de Rodrigo Quintana, que no podemos nosotros dejar pasar como un hecho, como una anécdota. Al contrario, creo que es un punto que marca claramente que debemos resolver estas cuestiones que hacen a la convivencia democrática y a la convivencia política. Por eso decía, y una de las cosas es el Poder Judicial. Fíjate que en todo este proceso tenemos 46 imputados que son jóvenes que defendieron la democracia. Sin embargo, de quienes actuaron en contra de la ley, atropellaron el partido, mataron y pusieron en peligro a la vida de muchas personas, hay solamente un imputado. Es decir, tenemos un poder judicial evidentemente que responde al control del poder político, que está sometido, y eso vemos en este aspecto, pero vemos en las actividades cotidianas de las distintas áreas, en la económica, en fin, no solamente en la política, porque alguno dirá, bueno, este es un problema de la justicia cuando refieren a cuestiones políticas, como el caso de Guairá, del gobernador de Guairá, pero no. El cuestionamiento severo a la justicia, a la corrupción imperante en la justicia, tiene, digamos, el cuestionamiento de todos los sectores. Todos somos conscientes de que este Poder Judicial no se adecua al Paraguay, a un Paraguay que pueda convivir no solamente democráticamente, sino con seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Aquí hay como dos vertientes sobre el mismo tema, doctor, que es la seguridad. Un tema que en el 96%, según los sondeos que permanentemente vamos haciendo, hay una base de datos en la cual manejamos sondeos que se hacen desde las cuentas de Twitter de algunos, como le llaman, influenciadores, hasta encuestas serias. El 96% afirma que la inseguridad es un problema y ahí hay dos vertientes que se unen. En este caso en particular, no es casualidad que estamos hablando de esto, porque es un tema el más importante, y yo creo que usted está diciendo una parte muy importante de la renovación del Poder Judicial. Y la otra parte, lógicamente, es la renovación de las fuerzas de seguridad y tratar de reconstruir los pedazos de estas fuerzas de seguridad que hoy en día están desmembradas, porque por un lado hay una fuerte represión en contra de manifestantes de cualquier tipo. No estoy haciendo juicio de valor si está mal o está bien, pero por otro lado hay hechos de sicariato que han llegado a la capital del país y aparentemente una avanzada, y esto no lo digo yo, lo dicen medios brasileños, del primer comando capital sobre territorio paraguayo en zona de frontera. Aparte de los secuestrados que tenemos y en un número que no hemos tenido precedentes. ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo usted desde la presidencia plantea reconstruir esto? Sebastián, dos cositas si me permitís. En primer lugar, sobre el tema de la justicia. Nosotros no planteamos solamente la renovación, planteamos cambiar el sistema. Eso significa terminar con este sistema del Consejo de la Magistratura, que está también cooptado por el poder político, significa cambiar el jurado de enjuiciamiento, significa pensar en una carrera judicial, que sabemos no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Seguramente algunos cambios se tendrán que hacer inmediatamente, pero cambiar el sistema. Yo creo que este sistema nos va a seguir produciendo la misma justicia que hoy cuestionamos. Entonces, eso en primer lugar quería decirte, nosotros creemos en el cambio del sistema de justicia que hoy rige nuestro país. Sobre el problema de la seguridad y nuestras fuerzas públicas de seguridad, en primer lugar decirte de que sí es un motivo de preocupación principal, y tenés los números que efectivamente avala lo que uno percibe, siente, hablando con los distintos sectores. No es un problema como en otros tiempos de un sector. Antes veíamos el problema del sicariato, el problema del crimen organizado como una cosa lejana, como un problema de Amambay y de Pedro Juan Caballero. Entonces, y la gente mismo de Pedro Juan decía, sí, es un problema
de los mafiosos, no es un problema que nos afecte a todos. Sin embargo, hoy vemos que el crimen organizado ha avanzado sobre el territorio nacional. Hoy hablamos de contrabando de cigarrillos, del problema de la marihuana, de los narcos, etcétera, no solamente en Amambay, estamos hablando funcionando en Itapúa, en Ñembucú, en Misiones, en San Pedro, en el departamento de Canindeyú, en fin, eso se ha extendido peligrosamente en todo el territorio nacional con mucha fuerza al extremo. Recordará, Sebastián, de que 30 o 40 criminales tomaron Ciudad del Este por 3-4 horas. Así es. O sea, llegando a extremos realmente, y luego lo que nos aconteció en las últimas semanas con relación al asesinato producido de este chico y de, pareciera el suicidio del padre en Asunción, los secuestros, en fin, tienen varias facetas, como bien decís. El crimen organizado para mí me parece es un tema, el problema del EPP en el norte es otro tema, y la seguridad ciudadana que vivimos todos los días, que es otro tema. Son tres cosas que tienen desde luego una base que responder. En primer lugar, con relación a las fuerzas públicas, tenemos que pensar en nuestra policía, en nuestra Fuerza Armada. En nuestra Fuerza Armada, en primer lugar, es entender el rol de las Fuerzas Armadas de hoy, no en el pensamiento antiguo de una Fuerza Armada pensando hipótesis de guerra con Argentina, Brasil, Bolivia. Hoy eso es una tontería. Hoy sabemos que la soberanía y la tarea de las Fuerzas Armadas es otra. Es precisamente este factor de seguridad, es cuidar nuestra frontera, tanto por agua, tierra, aire, pero tenemos que dotarle de las condiciones. Necesitamos unas Fuerzas Armadas pequeñas, pero modernas, eficientes, ¿verdad? Con la tecnología y con los equipos necesarios para realizar su trabajo. ¿Qué pueden hacer nuestras Fuerzas Armadas hoy en el río, que sabemos que es un festival de idas y venidas de contrabando? Si no hay embarcaciones adecuadas, no tienen equipo para controlar. El aire, no tenemos radar, no tenemos aviones. Tenemos que invertir en nuestras Fuerzas Armadas. Mira lo que te estoy diciendo. Hace 20 años decíamos hay que reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hoy en el Paraguay todos somos conscientes que necesitamos invertir en las Fuerzas Armadas, dotarle de equipos modernos y condiciones operativas, una Fuerza Armada pequeña, pero tenemos necesidad de una Fuerza Armada que defienda nuestra seguridad y nuestra soberanía. Lo mismo te puedo decir de la policía. O sea que ahí hay un trabajo importante que hacer. Tal vez sea hoy el problema central para la gente. La inseguridad que vivimos es lo que uno siente, así que por eso yo decía y quería darte este contexto que me parece importante, Sebastián, de nuestra propuesta con mira al 2018. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Cuando te decía revisión, nosotros decimos tenemos que hacer un gran acuerdo entre todos los sectores políticos, sociales, sobre algunos temas centrales del Paraguay, donde todos tenemos que convenir la política futura, y lo va a hacer el gobierno, lo podemos hacer desde el gobierno en el 2018 con la legitimidad de un gobierno que asume y la legitimidad de un gobierno que proviene de la decisión soberana de las urnas. ¿Y eso qué significa? Que nos tenemos que poner de acuerdo en un plan. Este tema de nuestra seguridad, de la policía, de la Fuerza Armada, va a significar sacrificio desde el punto de vista presupuestario. Entonces, tenemos que entender que ese es un desafío que lo tenemos que llevar adelante entre todos los partidos, y tenemos que acordar qué es lo que vamos a hacer y en cuánto tiempo, un proyecto a 5 años, cómo podemos darle fuerza, cómo podemos avanzar en un proceso de seguridad. Acuerdo seguramente lo que se hace hoy en el mundo. Tenemos que hacer acuerdo con los países vecinos para poder juntos combatir el crimen organizado, juntos poder controlar lo que pasa en la frontera. Esa es la tendencia y eso nosotros tenemos que hacer, porque somos un país que desde luego tenemos presupuestos limitados y muchas necesidades. No podemos invertir demasiados recursos en seguridad cuando vemos que al mismo tiempo hay un componente de la inseguridad producto de la pobreza, de la necesidad y de la falta de oportunidades. Increíble el resumen del doctor Efraín Alegre. Recordaba nada más mientras hablaba
el doctor Efraín Alegre cuando decíamos hace 20 años decíamos tenemos que reducir al mínimo la capacidad de las Fuerzas Armadas porque eran el factor interno de inestabilidad. Hoy en día las hemos reducido tanto que no son capaces ni siquiera de enfrentar a mínimos desafíos y un desentendimiento institucional con otra fuerza de seguridad que es la Policía Nacional. Lo escucharon ustedes de la boca del precandidato a presidente de la República, doctor Efraín Alegre. Vamos a la pausa y vamos a volver con más preguntas para el doctor Efraín Alegre en lo que tiene que ver a política económica y cuál es el futuro que él preside el Paraguay en materia de educación y de salud. No se vayan. Y continuamos esta noche de debate con Efraín Alegre, precandidato por el Partido Liberal a la presidencia de la República, atendiendo a un tema que va a ser el tema de los próximos 5 años, doctor Alegre. 2023, año de renegociación de Itaipú. Obviamente el Brasil hace 100 años seguramente ya sabe qué es lo que nos va a proponer. Nosotros, ¿qué le vamos a proponer? ¿Qué se juega en Itaipú en el 2023? Mira, yo antes de decirte Itaipú te digo Yacyretá. Sí. Porque fíjate que los dos van de la mano. Y lo que hagamos mal en Yacyretá nos va a impactar en el 2023 para Itaipú. Creo que un tema central es nuestra política energética. Nosotros tenemos un gran desafío. Mira, estaba en estos días reunidos con los sectores productivos. Todos señalan como principal preocupación, por supuesto, la pobreza y las consecuencias que genera la pobreza en todos los aspectos de la vida social. Entonces, decíamos, en ese contexto nosotros el desafío que tenemos es generar condiciones y oportunidades, no solamente para quienes hoy están excluidos en la pobreza, sino también para los miles de jóvenes que van buscando alguna oportunidad en nuestro país. Y una de las riquezas que tenemos más importantes es precisamente la energía. Tenemos 2 grandes hidroeléctricas, somos el país que más producimos energía por habitante en el mundo. Sin embargo, esta energía la estamos vendiendo y la vendemos a un precio muy barato. No estamos convirtiendo la energía en un factor de desarrollo como lo que es. Por eso hay algo que nosotros decimos con mucha claridad. El 15 de agosto nosotros creemos que vamos a ganar en esta gran alianza y vamos a asumir, y lo primero que vamos a hacer es comunicarle al gobierno argentino que el Paraguay va a usar la totalidad de la energía que nos pertenece. Vamos a cambiar nuestra política energética, vamos a priorizar la utilización de nuestra energía porque ello genera oportunidad, empleo y trabajo. La gente te dice, vos sabes muy bien, Sebastián, hablando, dice, tanto dinero, tantos millones pareciera que el Paraguay recibe de las hidroeléctricas, pero la gente no ve el beneficio. Pareciera que los políticos dicen, se quedan con el dinero en el bolsillo. La gente quiere cuestiones concretas. Y creo que lo mejor que podemos hacer es cambiar energía por empleo, por trabajo, por oportunidad. Y eso depende exclusivamente de una decisión de ofrecer estas oportunidades. Hoy tenemos condiciones competitivas, tanto para Argentina con relación al Brasil, tenemos condiciones altamente favorables, no solamente en relación a la energía, sino a otros aspectos, la baja presión tributaria y otros elementos muy positivos que tiene nuestro sistema económico. Entonces, para nosotros en el tema económico y la lucha de la pobreza, es la generación de empleo, la energía es un tema central. Es ahí donde tenemos que apuntar. Por supuesto, en ese sentido, este acuerdo hecho con Macri debe ser rechazado por el Congreso por ser altamente inconveniente a los intereses del Paraguay, por aceptar deudas que no están probadas, que no están auditadas, porque va contra los intereses del Paraguay. Así es que nosotros creemos que en materia energética vamos y comprometemos la creación del Ministerio de la Energía. No tenemos nosotros una
en nuestro cuadro institucional, imagínate, es como que los países árabes no tengan un ministerio del petróleo. Nosotros que tenemos energía abundante, con grandes oportunidades y que tiene una serie de cuestiones complejas que manejar. Esto que estoy diciendo requiere un trabajo, requiere una tarea, requiere tener una visión de cuáles son las industrias que generan más empleo, que son más convenientes para nosotros, cómo nosotros podemos atraer a esas industrias, qué beneficios le podemos ofrecer, en fin, todo lo que significa una política energética que signifique utilizar nuestra riqueza en beneficio de la gente. Doctor, allí hay una cuestión que marca la agenda permanentemente en materia de acuerdos. ¿Qué nosotros esperamos o cuáles serían las expectativas con respecto a Argentina con Yacyretá y a Itaipú con el Brasil en materia de cómo nosotros resultaríamos beneficiosos de esto? Atendiendo a que obviamente esto, y lo sabemos quienes estuvimos en política, no es soplar y hacer botella, o sea, uno se enfrenta ante gobiernos que son más poderosos, más grandes que el nuestro, están mejor posicionados en el concierto de las naciones. Recordemos que Brasil, si no fuera por la tremenda crisis que ha tenido en referencia al tema de corrupción, y a pesar de ello sigue siendo la novena economía del mundo. ¿Cuáles serían los términos que usted consideraría satisfactorios en materia de negociación con respecto a ambos? ¿O hacemos un combo y negociamos con los dos al mismo tiempo? No, yo creo que las negociaciones, por suerte, diría yo, porque nos conviene ir tocando no ambos temas juntos, porque los dos países son potencias importantes y tienen en este caso intereses comunes con relación a nosotros, ¿verdad? Por eso creo que es importante que tomemos el tema de Yacyretá como una primera cuestión. Creo que es importante como primera cuestión reivindicar la utilización de nuestra energía, porque ello es un derecho que no nos pueden negar. Hay otras cosas que podemos discutir y que ellos pueden discutir, como es el precio, etcétera. Sin embargo, a partir de que nosotros utilicemos nuestra energía, también entiendo que es una posición de negociación más adecuada, en donde ellos, tanto Argentina como Brasil, tienen interés en utilizar nuestra energía, tendremos mejores condiciones de hablar de precio, porque el precio debe ser el del mercado, ¿verdad? No el precio. Por eso en el 2023, hoy estamos hablando de los precios que están afectados todavía por el financiamiento de la represa. Sin embargo, a partir del 2023, estos precios se reducen a menos de la mitad. Es decir, vamos a tener energía mucho más barata para nuestro país, sea para nosotros, sea para utilizar o sea para poder comercializar esa energía, pero comercializar en un mercado abierto, en condiciones beneficiosas para nuestro país con respecto al precio de mercado. ¿Usted cree que hay una posibilidad de tener una disposición de energía como para venderla incluso al propio Brasil o poder disponer de ella si es que Brasil no va a utilizar para vender a terceros países, doctor? Y nosotros tenemos que empezar a utilizar. Yo creo que ese es el desafío. Por eso decía, en este periodo, por eso tenemos 5 años de diferencia entre las decisiones de Itaipú y la decisión de Yacyretá. En este periodo tenemos que empezar a trabajar intensamente en la utilización de la energía de Yacyretá. Y luego, reitero, nosotros con relación a Itaipú podemos utilizar, veremos cuáles son las circunstancias, las oportunidades, la demanda que pueda existir, podemos vender, pero en otras condiciones, no en las actuales. Podemos vender en condiciones. Brasil siempre va a necesitar nuestra energía, Argentina también. La gran transformación siguiente seguramente, o la que va a venir de la mano de generación de fuentes de trabajo, que es lo que se busca, es justamente la de la educación, doctora. ¿Qué es lo que se ha hecho o qué se ha dejado de hacer usted en los últimos años en educación para estar entre los últimos 5 peores sistemas educativos del mundo? Evidentemente que hay problemas de gestión. Antes decíamos que era el problema de presupuesto. Se discutió mucho, se fue aumentando, se sigue pidiendo aumentar presupuesto y se seguirá aumentando,
pero la calidad no va a mejorar si no atendemos y si no tenemos elementos de evaluación de la calidad de la educación en el Paraguay. Creo que esas son cuestiones centrales. Y te digo, para no dar tantas vueltas, y cuando hablamos de gestión no estoy hablando solamente de la gestión de la educación, que significa la capacitación de los docentes, que significan los incentivos que deben tener los docentes en materia de compromiso con la educación y sobre todo poder medir el resultado en los alumnos, es decir, cuál es el nivel de la educación con que sale cada alumno en cada una de las instancias, y eso debe comprometer a los docentes, porque finalmente ese es el producto del trabajo de ellos. Así como también podemos ver todo lo que se ha incorporado en materia de educación, que como una cuestión preocupante en su momento ha sido la infraestructura. Se le ha dotado de grandes o de inmensos recursos. Sin embargo, vemos que hay dificultades en la gestión, hay una gran corrupción. Finalmente, a pesar de tener recursos suficientes para tener una infraestructura adecuada para los niños, vemos que no se logran por un problema de gestión. Entonces, no es solamente presupuesto, yo creo que hay mucho de gestión en cuanto a los resultados de la calidad de nuestra educación. Y con respecto a la salud pública, ¿ha sido una buena decisión? Es una pregunta en realidad disparadora de otras ideas. ¿Ha sido una buena decisión el tema de universalizar el sistema de salud público, o no hemos tenido los suficientes recursos para estar a la altura de la demanda, o qué es lo que ocurrió? ¿Gente que antes asistía al sector privado ahora asiste al sector público, o en realidad tenemos que caminar a una unificación del sistema de salud, juntando el IPS, el ministerio y la universidad en un solo camino, doctor? ¿Cuál es el modelo? Yo creo que tenemos que pensar en un seguro de salud, pero sin entrar así muy puntualmente. Quiero referirme a lo que decías recién sobre la universalidad. Mira, yo lo que noto a partir de la implementación en el gobierno anterior, se ha tenido una calidad y una asistencia a la salud inmensamente superior a la que históricamente recibían nuestros compatriotas, valorada. Tanto es así que hoy la gente recuerda esa gestión y cuestiona severamente la situación de la salud en este momento. Uno habla con la gente y la gente te dice, sí, antes teníamos medicamentos, íbamos, hoy no tenemos medicamentos, no hay médicos. Es decir, se ha deteriorado la calidad de la prestación del servicio de salud en el Paraguay. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que partir de la base de lo que dispone nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que la salud es un derecho humano fundamental, igual que la educación, y que es responsabilidad del Estado. Así es que, desde luego que no es fácil, porque requiere recursos importantes, pero tenemos que nosotros empezar asumiendo nuestra responsabilidad y nuestros compromisos que están marcados por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional rechaza con esta medida tomar a la educación o a la salud como una mercancía, como una mercadería. O sea que de acuerdo a lo que yo puedo pagar, voy a tener la salud. Si puedo pagar, si tengo recursos para pagar por una buena salud, por calidad, y bueno, habrá mucha gente que no tiene y seguramente no tendrá acceso a la salud. La Constitución no dice eso. La Constitución dice que es responsabilidad del Estado y tenemos que asumir ese compromiso y tenemos que buscar, desde luego que en una gran coordinación entre los distintos sectores de prestación de salud que tenemos en el Paraguay, que tenemos inclusive necesidades de coordinar los esfuerzos que se dan en salud pública, en el mismo IPS con salud pública hay muchas cosas que se pueden hacer de manera conjunta, y también hay esfuerzos aislados que se hacen desde los municipios y de las gobernaciones que deben tener una articulación de tal manera que ellos sean beneficio de toda la gente. Doctor, ¿ha tenido un impacto en prensa la elección de quien le va a acompañar en la chapa, que es Leo Rubín, conocido radialista, periodista, realizador, productor cinematográfico, por las diferencias en los perfiles
que pueden ser lógicamente enriquecedoras, pero que para mucha gente pone en tela de juicio que se puedan poner de acuerdo en cuanto a cuestiones de gobernabilidad. ¿Es eso un obstáculo, una posibilidad, es una amenaza, una fortaleza? ¿Cómo puede definirlo? Mira, yo creo que en primer lugar hay que ver las distintas instancias. Para mí ha sido muy oportuna y una gran decisión la candidatura de Leo. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros buscábamos? Buscábamos el entendimiento de todos los sectores democráticos de la oposición. En el 2013 nos presentamos divididos en 4 candidaturas. Si estábamos unidos, ganábamos las elecciones. Entonces no podíamos repetir esa situación y hoy podemos decir que empezamos ganando las elecciones. ¿Por qué? Porque estamos unidos todas estas fuerzas políticas. ¿Qué es lo que aportó en este primer tema? Porque esta es la primera cuestión, la unidad de todos los sectores, es un primer punto y un punto central. Bueno, creo que Leo lo que permitió es unir a todos los sectores. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? El entendimiento, que aquel candidato sea acompañado tanto por el Frente Guazú, tanto por Avanza País, tanto por el Partido Demócrata Progresista y los demás sectores de la oposición, el Encuentro y otros partidos, que no sea un factor de división. Entonces buscamos las figuras que podrían lograr ese entendimiento y acompañamiento de todos. Y eso lo logramos con precisamente la candidatura de Leo Rubín. Es decir, en primer lugar, si vos me decís, ¿qué es lo que nos aporta la candidatura? En primer lugar, nos aporta la unidad de toda la oposición. En segundo lugar, hay gente que, como bien decís, habla y dice, bueno, pero ¿será que se van a poner de acuerdo? Porque ideológicamente hay diferencias. Desde luego que tenemos seguramente diferencias, pero tenemos también muchas ideas, más que ideas, muchos proyectos conjuntos que son lo importante. Yo creo que hoy en el mundo político no se trata tanto del debate de las ideologías, sino de proyectos concretos y puntuales sobre los cuales tenemos que discutir, analizar y ponernos de acuerdo para luego ejecutarlo desde la gestión del gobierno. Y en ese sentido, creo que Leo tiene una serie de áreas donde él se siente muy a gusto en el trabajo y que complementan y consolidan nuestra alianza. Él está muy comprometido con las poblaciones nativas, con los indígenas, tiene un trabajo, tiene un compromiso, tiene un gran compromiso con el trabajo ambiental. Para él es un tema central, me parece que también es una cuestión que va a aportar mucho y le interesa y tiene una gran química con los jóvenes en todo lo que es materia de tecnología, innovación, que también forma parte del área de su trabajo y de su principal interés. Entonces, más allá de las diferencias que podamos tener, creo que tenemos coincidencias y creo que se complementa y aporta a esta alianza algunas áreas que normalmente están un poco, digo, de costado o no con la fuerza que le puede dar siendo él el impulsor desde la chapa como candidato a vicepresidente. Bueno, ya han escuchado ustedes, el doctor Efraín Alegre ha estado conversando con nosotros sobre el tema de Itaipú, Yacyretá, la utilización de nuestra energía, la posibilidad de tener en este momento una posición firme en contra del tratado que se han firmado, han signado el presidente Macri con el presidente Cartes, empezando por allí y continuando posteriormente con Itaipú. Pero no se vayan porque tenemos un bloque más donde vamos a hacer las preguntas en esta recta final al 17 de diciembre al doctor Efraín Alegre, precandidato a presidente por el Partido Liberal Radical Auténtico. Volvemos enseguida.
Continuamos esta charla con el doctor Efraín Alegre. La reconstrucción institucional, la reconstrucción de la institucionalidad en las fuerzas de seguridad, el tema de Itaipú y Yacyretá como ejes del desarrollo. Y ahora nos queda en esta última parte, en este último bloque con el doctor Alegre, hablar sobre la recta final, doctor Alegre, de esto al 17 de diciembre. ¿Cómo ve las internas del Partido Liberal con un grupo que ha marcado una diferencia importante y que probablemente, no sé si vamos a tener otros disensos internos en cuanto a votaciones se refiere, en lo que se refiere justamente a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, por ejemplo, sí, el tema del tratado de Yacyretá, que el grupo de senadores que se manifestó más cercano al cartismo, ¿hay un retorno después de eso, después del 17 de diciembre, después de un resultado que pueda ser favorable a usted? ¿Hay un retorno después de eso? Yo creo que lo mejor es que la decisión la tome la gente, y eso es lo que se nos presenta el 17 de diciembre. Va a haber unas internas, que te comento, Sebastián, va a ser unas internas de una participación, te diría, histórica en cuanto a cantidad de electores. El partido está muy movilizado, hay un gran entusiasmo. Hay, además de la candidatura presidencial, desde luego la integración del Congreso, senadores, diputados, gobernadores. Entonces hay una dinámica extraordinaria. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar a la gente, y la gente tomará la decisión en cuanto al lugar y a la integración y a la participación de estos sectores. Desde luego, después del 17 de diciembre seguramente se abrirá un nuevo camino, un nuevo tiempo, pero creo que primero hay que escucharle a la gente. A mí me parece fundamental. Estos son temas muy claros, que se ha discutido abiertamente las posiciones, democráticamente. Por eso yo digo, cuando alguna gente dice que el partido está dividido, no estamos divididos, tenemos discrepancias, somos un partido grande, y es bueno que las discrepancias se discutan abiertamente, como se ha hecho, y nosotros hemos siempre establecido la línea institucional del partido siguiendo la decisión de las instancias correspondientes. O sea, nosotros, cuando el partido, que por demás ha sido una posición histórica, ha resuelto decir no a un proyecto de reelección, decir no a la enmienda como mecanismo de reforma constitucional, la hemos tomado en el directorio, en 6 sesiones del directorio por unanimidad, y luego en 2 sesiones de la convención también por unanimidad. Entonces, esa es la posición del partido, y es una posición unánime, compartida, no solamente a nivel de la conducción de las instancias directivas del partido, sino a nivel de la gente, a nivel de la ciudadanía, a nivel de la dirigencia. Eso se pudo constatar con las convenciones. Entonces, nos queda el 17 de diciembre, Sebastián, que va a ser importante, y a partir de ahí seguramente se abrirá un nuevo tiempo de acuerdos, de diálogo, pero en base a la expresión de la ciudadanía, de la gente. ¿Cómo ve el proceso interno? Nos hablaba de que el Partido Liberal está movilizado. Realmente se siente mucha movilización dentro del Partido Liberal. Hay también caras nuevas emergentes, liderazgos emergentes dentro de las candidaturas, sí, lo cual es muy importante desde el punto de vista de que el Partido Liberal, como bien lo señalaba, doctor, y usted como presidente sabe, es muy importante que para cualquier proceso político en el Paraguay. Mira, por su historia, por su trayectoria y sobre todo por lo que puede significar para un futuro gobierno. Así mismo. Y te digo, te quiero contar una cosa que me parece importante que no tocamos hoy, pero que sí forma parte de nuestro compromiso también, porque vemos y tenemos también, así como vemos las cosas positivas, tenemos las críticas, y las críticas hacia los partidos, hacia nuestro partido y hacia los demás partidos, al sistema democrático. Creo que una cuestión fundamental que vamos a debatir en el 2018 también es el sistema electoral, Sebastián. Vos sabés bien toda la crisis de representación que estamos viviendo en nuestro país, que la gente no se siente representada muchas veces por sus autoridades, por sus parlamentarios, senadores, diputados. Eso nos debe llamar a la reflexión, al debate y a encontrar una solución. Yo estoy convencido que tenemos que abrir los partidos a la gente.
Tenemos que superar este sistema que hoy está instalado, un sistema muy clientelista donde la estructura y el dinero deciden las candidaturas en los partidos, que muchas veces son candidaturas que están en contra de lo que la gente quiere. Y eso no puede ser en una democracia. La democracia, los representantes tienen que ser los que la gente quiere y no en contra de la voluntad de la gente. Fíjate que nosotros tenemos en este momento y en todos los partidos, Seba, fíjate bien una cosa. Hay candidatos a senadores que van a ser senadores, que van a integrar la lista, que si uno hoy hace una encuesta, tienen 1 o 2% de aceptación y 70 o 80% de rechazo. Sin embargo, van a integrar las listas. Entonces, algo no está bien en nuestra democracia. No puede ser que aquellas personas que son rechazadas y que no tienen el respaldo de la gente, mayoritariamente de la ciudadanía, sin embargo, sean los representantes de la gente. Creo que algo no está funcionando en nuestro sistema electoral. Algo no está funcionando. Los partidos están imponiendo candidatos no queridos por la gente. Y eso no puede ser en una democracia. Por eso creo que tenemos que revisar. Yo pienso que es el momento, así como hizo Uruguay en su momento, como ha hecho luego Argentina incorporando el modelo uruguayo, creo que nosotros tenemos que incorporar las elecciones, las primarias abiertas al padrón con padrón nacional, para que la gente se exponga a la consideración de toda la ciudadanía y quienes resulten electos efectivamente son aquellos que la gente los quiere tener como representantes, no llevar candidatos en contra de la voluntad de la gente. No puede ser que la democracia imponga representantes de la ciudadanía que la ciudadanía no quiere. Es un contrasentido. Ese es un tema que tenemos que trabajar porque tiene mucho que ver con la calidad de nuestra democracia y con la legitimidad de nuestros representantes. ¿El Partido Liberal va a impugnar al presidente Cartes y al expresidente Duarte Frutos en sus candidaturas? Así es, vamos a impugnar porque nosotros sostenemos que el único camino que nos va a conducir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo del Paraguay es el camino de la ley y de la Constitución. Nos guste o no nos guste, Sebastián, tenemos que respetar la ley y la Constitución. Y ellos pretenden ser candidatos en contra de lo que dispone expresamente la Constitución Nacional. Hay 1 millón de jóvenes, doctor, para ir cerrando y agradeciéndole su presencia, que van a ver esta entrevista en la televisión, en sus teléfonos móviles, en los próximos días y que generalmente dicen... ¿yo para qué me voy a votar? O sea, finalmente todo se decide entre 4 paredes, los candidatos a los que yo veo no son los que me gustan. ¿Cuál es la convocatoria que se le hace? Generalmente, pero esto no es retórica. Hay 1 millón de jóvenes que consistentemente están inscritos y son, digo yo, el abstencionismo también es una expresión política, no se van a votar. Absolutamente. ¿Qué le decimos a esa gente, a estos jóvenes, para que puedan movilizarse y puedan entender el poder que tienen de transformación social y ciudadana y de inclusión ciudadana? Mira, Sebastián, le voy a decir lo que le dije a jóvenes que se reunían hace 8 días a debatir la problemática nacional desde las distintas facetas, estudiantes, universitarios, trabajadores, jóvenes. Y me hablaban de sus aspiraciones, de todas las frustraciones, de lo que ven mal, de lo que esperan desde un próximo gobierno. Entonces, yo les invito y les repito lo que les dije a estos jóvenes y que, por cierto, lo vamos a hacer como desde la alianza. Les invito a que se sientan a debatir, que hagamos lo que nunca se hizo, que los jóvenes hagan, no nosotros, que los jóvenes hagan lo que no se ha hecho, que ellos mismos construyan el proyecto que ellos esperan, en primer lugar, desde la visión de la juventud, el proyecto de gobierno. ¿Cuál es el gobierno que ellos esperan desde la visión de la juventud y desde una perspectiva que esté priorizando las grandes demandas, necesidades y esperanzas de los jóvenes? Nosotros vamos a incorporar eso a nuestro plan de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros estamos totalmente convencidos que en el Paraguay el cambio lo vamos a hacer con el protagonismo de la juventud. Si la juventud no asume el liderazgo, el protagonismo y la decisión, es muy difícil que podamos producir el cambio en el Paraguay. Y
Ellos ya nos han demostrado que cuando toman la decisión y la determinación obtienen los resultados. Ha pasado en la universidad, ha pasado, Sebastián, y te lo quiero decir con mucho orgullo, ha pasado el 31 de marzo. Fueron los jóvenes los que salieron de manera valiente, con coraje, a defender la libertad y la democracia. Esa es la gran realidad. Los jóvenes son y deben ser los protagonistas de cambio. Muchas gracias, doctor Efraín Alegre. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Señoras y señores, ustedes han conocido más al candidato. Espero que hayan tenido una buena noche conociendo al doctor Efraín Alegre, pero no se vayan porque tenemos la última parte de conclusiones. Enseguida. Hemos completado a toda la grilla de candidatos de los principales partidos políticos para las próximas internas, el próximo 17 de diciembre. Esperamos que este mes que ha pasado ustedes hayan podido conocer más a profundidad a quienes están pujando por la primera magistratura en el Paraguay. Y sobre la conversación de esta noche con el doctor Alegre, quiero rescatar algunas cosas. El Partido Liberal es un partido absolutamente necesario. Los partidos son necesarios, empezando por allí. Y el Partido Liberal es un partido muy necesario, sea cual fueran los resultados de las elecciones, así como lo fue el Partido Colorado en el momento de la alternancia de poder que se dio con la ascensión a la candidatura, a la presidencia de la República de Fernando Lugo, en el rol de oposición. Los partidos políticos no se agotan solamente en el rol de gobierno, sino también en el rol de oposición, que es un rol que ha estado deprimido en estos 5 años que van del 2013, en este quinquenio, y que terminarán en el 2018. Ha estado deprimido, digo, porque no ha habido una línea opositora que haya marcado los tiempos a la presidencia o al Poder Ejecutivo. También hemos hablado, y creo que ha habido un consenso absoluto entre todos los candidatos que han pasado por el programa de debate, sobre la necesidad de la reforma del Poder Judicial. Nos faltan nada más que definiciones acerca de cómo hacerlo, pero la voluntad aparentemente está. Quizá lo más importante sea mirar hacia atrás y no repetir los errores que se cometieron en el 2003, cuando se quiso o se pretendió pulverizar a la Corte Suprema de Justicia, y muchos hemos cometido errores detrás de ellos y hay que reconocerlo. Hemos sido protagonistas también de esos fallos. Y también en el escaso sistema de control que tienen hoy en día las magistraturas, pero que empieza todo con el sistema educativo de las universidades, las facultades de Derecho. Ni qué decir con el tema de la actuación profesional, gremial, y qué papel juegan en todo esto las diferentes asociaciones profesionales con respecto a el devenir político nacional. Hay debilidad institucional. Por supuesto, el Partido Liberal no escapa de esta debilidad institucional. El gran desafío va a ser, lógicamente, poder aglutinar a aquellas personas que hoy en día están en desacuerdo con la línea oficialista del Partido Liberal, encabezada por el presidente que nos acompañó esta noche, el doctor Efraín Alegre, y que puedan encontrar también la unidad con personas que hoy en día son aliadas y que han cometido, entre comillas, un mismo pecado, por lo menos, que fue acompañar la enmienda constitucional. Es ahí la clave del éxito de este proyecto, porque, lógicamente, como decía, si el tronco principal de la oposición hoy se quiere, o de la renovación, de un proyecto renovador, quiere ser el Partido Liberal, tiene que presentarse unido después del 17 de diciembre para tener chances en el mes de abril. De mi parte ha sido todo en este ciclo muy interesante de conocerle a los candidatos. A mí me ha servido mucho para conocer sus ideas, para aclarar cuáles son sus posiciones y para ver cuáles son sus propuestas. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos encontramos el próximo martes con un nuevo tema aquí en Sebastián Hacha Debate.